Padre, gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que se comparte. Prepara cada corazón, Señor, cada mente, Señor, para recibirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú hablas a través de mi vida, Señor. Guíame, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Vamos ahí a San Marcos, el libro de Marcos, por favor, en el capítulo 5. Del versículo 21 en adelante vamos a estar compartiendo. Bueno, vamos a iniciar ahí con el versículo 21 y vamos a dar inicio al mensaje, ¿sí? Dice así la palabra, vamos a dar inicio. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién era Jairo? Pues un principal de la sinagoga, un hombre, se puede decir, de renombre, un hombre importante, un hombre acomodado. En estos tiempos todavía no estaba fundada lo que es la iglesia primitiva, cuando miramos en el libro de los Hechos, pero este hombre se atrevió a acercarse a Jesús, aun cuando la iglesia romana, que estaba bajo la ley mosaica en aquellos tiempos, no era fácil para este hombre acercarse a Jesús, ¿verdad? Siendo un religioso también de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús estaba predicando un evangelio de que Él era el Hijo de Dios y de la gracia, y todo esto era el enfoque principal de Jesús, predicar el evangelio, ¿verdad? Pero miramos a este hombre importante que se acerca con una necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Él por una necesidad? Somos dependientes de Dios. Si no dependemos de Dios, vamos a depender de otras cosas, ¿verdad? Entonces, este hombre sabía y había escuchado quién era Jesús. Y este hombre se acerca a Jesús, el principal de la sinagoga, un hombre que estaba arriba todavía del Sanedrín, de los ancianos de la iglesia, y un hombre que tenía influencia, se puede decir también económicamente, ¿no? Pero miramos ahí que él era un principal, y dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, y ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él se acerca de una manera muy positiva, muy correcta delante del Señor, se postra delante de Él, le ruega, que es lo que el Señor quiere. No quiere que nosotros estemos lloriqueando enfrente de Él, pero es una manera que debemos nosotros de entender que dependemos de lo que Dios vaya a hacer, ¿verdad? Entonces, este hombre se acerca de una manera correcta, hizo lo correcto, y me impresiona mucho aquí en el versículo 24, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Este versículo me ministró mucho a mí, porque ¿quién no quiere que Dios vaya con uno? ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque sabía que solamente la presencia de Dios iba a obrar en él, ¿verdad? Iba a hacer ese milagro. Entonces, pero dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. El que Jesús vaya con nosotros, va a haber tantas situaciones que nos van a apretar y que nos van a acongojar, ¿sí? ¿Verdad? Que eso no va a impedir que el Señor vaya con nosotros. Pero estas dos cosas van a ir juntas en la vida de un cristiano, en una persona que sigue a Jesús, que le cree a Jesús, que busca a Dios. Estas dos cosas siempre van a ir de la mano. Queremos que solamente vaya con nosotros y que nos resuelva los problemas a nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero acuérdense también que un hombre, un centurión, se acerca a Jesús que tenía un siervo enfermo y dice: solamente declara tu palabra y mi siervo sanará. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo Jesús?
¿Y qué fue lo que pasó con ese siervo? De una manera inmediata él hizo el milagro, ¿verdad? Pero Jesús obra de multitud de formas. Él obra de muchas formas. Imagínate, yo creo se quedó sorprendido de la actitud de este hombre Jesús, así como cuando María y Marta estaban con Lázaro también en una situación muy, muy mal y que todavía se tardó más Jesús en ir para manifestar su gloria, ¿verdad? Y María tuvo una actitud correcta, lo contrario de Marta. Entonces Jairo tuvo una actitud correcta. Ustedes y yo creo que tenemos una actitud correcta porque estamos a la expectativa, ¿no? ¿Qué Dios quiere hacer? Y le entregamos sus cargas, como habló ahorita Carlos, Mateo 11:28, y le entregamos todas las cargas y queremos que el Señor nos atienda. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Y fue pues con él. Me llamó mucho la atención eso, que respondió también de una manera positiva a Jesús. Siempre, claro que lo hace, ¿no? Pero lo atiende rápidamente. Lo atiende, ¿verdad? Entonces, yo le puse como tema fe bajo presión. Fe bajo presión. Y ocupamos ese tipo de fe bajo presión. Porque entre más presión. Yo voy notando esto. Cuando éramos jóvenes también sufrimos. Y ahorita vamos a ver la historia ahí, que es obvio que Jairo tenía una hija enferma, ya de muerte, estaba agonizando y tenía 12 años, una edad muy vulnerable, una edad donde está pasando de niña a joven, ¿verdad? Pero uno de adulto también te das cuenta, pasan los años y nunca dejas de vivir una vida apretada, una vida con presión. De hecho, en algunas empresas quieren contratar a alguien y dicen que esté dispuesto a trabajar bajo presión. Y si tú eres un cristiano y yo soy un cristiano, debemos de estar dispuestos a ser cristianos bajo presión. Bajo presión, porque la presión, como la olla, presto, ¿no? Si no tiene esa fuga, esa parte que externe, ¿verdad? Que si está toda sellada una olla y le metes tú mucha lumbre, puede tronar. Alguien dijo por aquí, dice, ¿sabes? Lo escuché hace 2 días, las drogas, el alcoholismo solamente es una tapadera, como de una cubeta, es una tapadera solamente. Las presiones y todo está abajo, está tapado nomás, ¿verdad? Entonces necesitamos entender esta parte, ¿no? Que el seguir a Jesús va a implicar seguirlo bajo presión. Y no es porque el Señor nos quiere tener en una situación siempre acongojado, siempre de rodillas delante de Él, que sí dependemos de Él totalmente. Y una persona de rodillas es menos fácil de que se caiga cuando uno en sus propios pies se quiere mantener, ¿verdad? Sí debe de ser así, pero Primera de Pedro 1:7 dice que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Entonces, la fe es probada, la fe es pulida. Dice que es más preciosa que el oro, la fe, ¿verdad? Porque necesitamos que sea pulida, que sea manifestada también nuestra fe. Porque cualquiera de nosotros podemos decir, yo tengo fe en Jesús y le voy a pedir esta petición y sé que Él lo va a hacer. Pero hay un pero ahí, está en el 25, no voy a leer toda la historia porque me llama mucho la atención que dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Menciona 2 historias en una. Se puede predicar de una y se puede predicar de la otra, pero aquí se atraviesa la mujer del flujo de sangre y eso es parte de la opresión que estaba viviendo Jairo. ¿Qué se ha atravesado en tu vida? ¿Qué se ha atravesado en las circunstancias que tú tienes caminando con el Señor o que has recibido de Él? ¿Qué se ha atravesado? Ahorita es muy palpable que se ha atravesado y pensábamos que ya iba a pasar esta racha y que íbamos a volver a la nueva modalidad. Y tiene sentido eso de nueva modalidad porque cuando pasamos un problema o una aflicción muy fuerte,
Hay dos cosas solamente. Acuérdense los hombres que estaban a un lado de Jesús. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno mejoró y el otro empeoró. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que empeora o de los que mejora cuando la situación te aprieta, se pone complicada? ¿Eres de los que buscas a Jesús o eres de los que retroceden? ¿Sí? Entonces uno retrocedió a un lado de Jesús. El otro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. Entonces uno vivió para gloria, y luego lo que me llama mucho la atención, que estos hombres, por sus palabras, ahí está la consecuencia. Soy un alcohólico en recuperación, perdón, pero si lo estás declarando vas a seguir siendo. Es normal las recaídas. ¿Crees tú que eso es normal para un hijo de Dios? Yo creo que no. Entonces la historia pues lo cuenta, ¿no? Que llega una mujer con mucha necesidad y dijo ella, si solamente tocar el borde de su manto seré sana. Y ella hace esto y se va. Para no hacer muy larga esta historia de la mujer del flujo de sangre, claro que la tocó y su pis y corre, y ya después Dios trata con ella. Pero el asunto es de que Jairo estaba mirando toda esta situación. Jairo estaba presente. Jairo, ¿tú crees que le dijo a Jesús, atiéndela? Mira, esta mujer tiene 12 años padeciendo. Qué casualidad que esta mujer 12 años y la hija de Jairo también 12 años. O sea, muchas cosas tienen mucho en común en lo que está pasando en tu vida. A veces no lo entiendes. A esa mujer ya se gastó todo el dinero, es una mendiga, yo no sabes quién soy yo soy Jairo, atiéndeme, por favor, yo te estoy rogando, esta mujer nomás te llegó por detrás, yo llegué de frente. Y tú puedes decir eso y dices tú, pues si yo estoy haciendo las cosas por la derecha, ¿y por qué aquellas personas que no son tan espirituales o que no son tan correctos en buscarte a ti, por qué tú les respondes de una manera inmediata? ¿Verdad? Pero Dios tenía algo especial para la mujer del flujo de sangre, y Dios tenía algo especial para Jairo y su hija. Y Dios lo tiene lo mismo para ti. Lo que pasa que tú lo estás viendo con los ojos naturales y dices, ¿por qué bendices a aquel? ¿Por qué bendices al otro? ¿Y por qué a mí no? Si lo mío es más urgente que lo otro. Pero a Dios no se le pasa nada. Dios está atendiendo y Dios sigue obrando, aunque no podamos ver. Imagínate él presenciando esa situación. No creo yo que le haya dicho él, ¿sabes qué? Si quieres un raite para el medicamento, yo voy. No. Él estaba esperando que ya se desocupara para que atendiera a su hija. Yo pasé por una situación difícil cuando una de mis hijas fue a parar al hospital por una operación de la columna vertebral. Son operaciones muy, muy delicadas, ¿verdad? Entonces, me llevó a mí a clamarle al Señor, a tener una actitud correcta. Pasaron muchos días para la recuperación. Pero antes de eso también fui apretado yo con una situación de que en el trabajo que yo estaba, muchos ya lo han escuchado, pero fui a parar a la cárcel. Y luego al poco tiempo, mis hijas de estar aquí en la alabanza ya no están en la alabanza. Te aprieta la situación. Tú quieres que todo salga en tu tiempo y como tú quieres ver, ¿verdad? Pero yo creo que Dios sigue obrando y Él no para de obrar. Y luego mi esposa al hospital. Y esos son acontecimientos muy sobresalientes, pero tengo muchos otros que contarte. Fe bajo presión. Entonces, vamos ahí al versículo 35. Y ahí mismo del capítulo 5. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
precisamente, ¿no? Como cuando Jesús estaba en el desierto, ¿verdad? Angustiado, con hambre, con sed, con necesidad. Ahí fue tentado, ¿verdad? Y ahí llegan estos hombres contrarios a lo que decía la ley mosaica en aquellos años, ¿verdad? Los religiosos, gente contraria que querían buscar una manera de acusar a Jesús y quieren apagar la fe de Jairo dándole esta noticia. Pues ¿qué noticia? Tu hija ha muerto. Tu plan, tu sueño, tu anhelo ha muerto. Ya no lo vuelvas a intentar. Es inútil. Yo escuché, yo prefiero morirme esperando que morir sin esperar, con fe, confiado, descansando en Él. Yo prefiero eso. Pero esa noticia le llega a Jairo. Tu hija ha muerto, ¿para qué te congregas? ¿Para qué tan fiel? ¿Para qué arrodillarte? ¿Para qué? Y eso le están diciendo a Jairo. Y esos son los peros que te afligen, que te desaniman, que te chupan la fe. A cualquiera. Salmo 112, versículo 7 dice: no tendrás temor de malas noticias, tu corazón estará firme, parado. Pase lo que pase, con carácter, con fe. Fe bajo presión. La fe, pudiéramos decir que va arriba, pero en Gálatas 5:22 menciona tantos atributos de los dones del Espíritu y la fe viene a ser como un fundamento, una base que tú y yo debemos de tener, que es la que debe sustentar todas nuestras situaciones, ¿verdad? Y mientras él aún va viniendo de la casa de la hija de Jairo, de la casa de Jairo, y esto es lo que le dicen. Pero el 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Solamente le da dos palabras: no temas. ¿Sabes cuántas veces menciona la Biblia? Yo no las he leído todas, pero eso es lo que yo he investigado, lo que he escuchado. 365 veces la palabra no temas. Todos los días hay temores, hay incertidumbre, hay cosas que te aprietan, hay cosas que te molestan, hay cosas que te acongojan, ¿verdad? Pero le dice: no temas, cree solamente. Las malas noticias traen temor. ¿A qué prestas más atención? ¿A las malas noticias? Dicen que Billy Graham, también lo escuché, que estaba en un edificio en Nueva York y que estaba él ahí y que estaba en la ventana de uno de los edificios y mirando para abajo y le preguntaron que qué estaba viendo. Y él dice que sabes que yo estoy viendo drogadictos, prostitutas, estoy viendo asesinatos, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. Necesidades que hay en la gente, ¿verdad? Y Jesús mira nuestra necesidad. Pero lo que quiere hacer Dios en ti y en mí es darnos una enseñanza en toda la situación, en todo el trance, en todo el camino que nosotros vamos a pasar en esta tierra, ¿verdad? Para poder nosotros saber vivir bajo presión. Hay gente que no sabe vivir bajo presión. Es más, no nos gusta vivir bajo presión. Ni yo lo he alcanzado todo tampoco. He renegado y he pataleado, ¿verdad? Pero la fe aumenta la fe, ¿verdad? ¿De dónde crees que sale la unción? ¿De dónde salió la unción de Jesús del Getsemaní, aquel lugar de prensa, aquel lugar donde salió lo mejor de Él en los peores momentos? En los peores momentos eres conocido tú y yo. O retrocedes o avanzas. Pero nosotros debemos de avanzar. Dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Otra enseñanza para
para Jairo. Imagínate Jairo en toda la espera, pero él mirando todos los acontecimientos sin pasarse en ningún punto, ninguna coma de todo lo que estaba pasando, cómo atendió una mujer marginada, rechazada, porque era una mujer que tenía flujo de sangre, tenía que hacerse como los leprosos, lejos de la gente, y cómo la atiende, cómo Dios se interesa para él, no hay diferencias sociales para él. Él es el amor, todo lo soporta, todo lo atiende. Y dice que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que es muy importante que tú tengas un grupo de personas cerca de ti, un grupo íntimo. Sabemos que en la configuración de Jesús también estuvieron estos 3 hombres y en otro acontecimiento también, pero Jesús tenía gente íntima con él, gente de fe, gente que le ayudaba a él a hacer el propósito de Dios. Y esto es algo que tú y yo también debemos de hacer. ¿Cuáles son tus amistades íntimas? ¿Cuáles son? Aquellos que te impulsan, que te ayudan, que hablan positivo, que te dicen sí, pero Dios, Él te va a ayudar. Sí, pero que te ponen las prioridades en orden, ¿verdad? Que miran lo que Jesús ve. Y ese es otro punto muy importante. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Gente positiva, gente con fe. Ese tipo de personas, a mí me ha ayudado mucho caminar con ese tipo de personas, que me infunden aliento. Hace poquito le conté yo a una persona, amigo, muy cercano, los acontecimientos que hemos estado pasando. Y me dice: Enrique, tú sigue adelante, dice. No te imaginas las situaciones que yo he pasado, me dijo. Y me contó parte de las situaciones que él ha pasado. Un hombre de Dios, un hombre que dices tú, este hombre ha perseverado por años, no por meses, ni un año, ni 2 años, desde que se convirtió a la fecha, continuamente. ¿Tú crees que no le voy a prestar atención a esta persona su consejo? Le presto atención y me infunde aliento. Y le dije: pero yo voy a seguir adelante, aunque no pueda ver, sé que está sobrando, Señor. ¿Cuál es la gente que te rodea? ¿Sí? Yo creo que para Jairo fue una enseñanza muy grande esta. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Otra situación que pasamos cuando estamos viviendo una fe bajo presión es que vamos a ver y oír cosas que a nuestros ojos naturales nos van a querer chupar la fe. ¿Sí? Y vamos a ver cosas. Lo más triste es que miramos hombres de Dios que retroceden, ¿verdad? Y eso nos roba fuerzas y decimos: ¿cómo es posible? Pero Jesús le da una lección, una enseñanza. Jairo aprende que tiene que caminar con gente positiva en todo ese trance, en el caminar bajo presión. Y dice que vio el alboroto y de los que lloraban y lamentaban. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y otra enseñanza para Jairo y un aprendizaje para Jairo fue esto, ¿no? Que lo que tú puedes estar viendo y lo que tú puedes estar escuchando, eso te roba la fe. Y le dice Jesús, entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Estaba muerta la niña. Estaba muerta la niña. Pasaron, no sé cuánto tiempo pasó en todo el trance de la mujer del flujo de sangre para que después Jesús va a casa de Jairo.
Pero otra enseñanza y un aprendizaje cuando tú vives una fe bajo presión, que no retrocedes y estás al lado de Jesús, pase lo que pase, ¿verdad? Es que hablas diferente, hablas palabras de esperanza y eres realista al mismo tiempo. Y eres realista al mismo tiempo. Él podría haberle dicho, imagínate, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Está bien muerta tu hija, a ver qué se puede hacer. Ya han pasado muchos días. ¿Qué dijo Marta? Ya lleva 3 días de muerto, ya apesta. O sea, pero cuando tú vives una fe bajo presión, miramos las cosas diferente, oímos las cosas diferente porque oímos la palabra de Dios. Es más importante lo que Dios dice que lo que diga el mundo, que las noticias de la televisión. Y al mismo tiempo tenemos que ser realistas. ¿Sí? Entonces, le dice, no está muerta sino duerme. Le está dando a entender también esta situación que estás viviendo bajo presión es temporal. ¿Qué dijo Pablo? ¿O qué dice más bien? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El jueves se habló una palabra aquí y nos acordábamos platicando de las situaciones difíciles que muchos de las familias que estamos aquí estamos pasando. Presión. Unos allá, otros acá, mis hijas allá, y problemas bajo presión. Y no por eso vamos a retroceder. No por eso vamos a dar marcha atrás. No por eso no vamos a seguir caminando a un lado de Jesús. Jairo se aferró a Jesús. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Y nos estábamos acordando y mencionamos, se nos acabaron los dedos de personas que nos da mucho gusto que siguen caminando con una fe bajo presión. Porque ahí es probada nuestra fe y es pulida. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. A los que no aman a Dios no les ayudan para bien. Suceden cosas mal porque son consecuencias del pecado. Pero los que amamos a Dios nos van a pasar cosas difíciles, pero Dios las produce para bien. Para ver lo que vemos ahora, dijo José el soñador, acuérdense. Dios seguía obrando cuando él estaba en el pozo, Dios siguió obrando cuando estaba en la cárcel, Dios sigue obrando. Él no para de obrar, pero nos ayuda a vivir bajo presión. A veces queremos tener todo en charola de plata. En ocasiones aquí se les ha dicho, ya no tenemos esto. Oren. Orar a Dios, porque si le das todo de pechito, si nos dan todo de pechito el Señor, no lo buscamos como debemos de hacerlo. Y así es el Señor. ¿Y dónde va a haber una victoria? Donde hay una batalla, una guerra. Hay una guerra espiritual entre la fe y la duda y el temor. Hay una guerra. ¿Eres guerrero de Jesucristo? Pelea como buen soldado, firme. Que no caídas y levantadas. Claro que está la misericordia del Señor, pero tenemos que mantener esa fe bajo presión. En estos tiempos siempre ha sido eso. Pero la maldad está en aumento. Hay que ser realistas. Hace poquito los balazos otra vez aquí, cerquitas. Y muertos. Y esto y lo otro. Pero le dice, pero no está muerta, sino duerme. Este problema es pasajero. Y todo esto le ayudaba a Jairo porque iba pegadito allá a Jesús. Y esas palabras le infundían aliento para él seguir esperando en el Señor. ¿Verdad? Por eso es muy importante estarnos alimentando del Señor, de la palabra de Él. Dice el versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Esas palabras que dijo Jesús, esta niña no está muerta sino duerme, ¿verdad? Cuando tú declaras cosas en fe, cuando tú declaras cosas
basadas en tu fe, en lo que la palabra dice, va a haber gente que se burle de ti. Va a haber gente que dice, hey, ¿cierto? Este sueño ya murió, esto ya quedó en el pasado, esto ya no vuelve a revivir. Pero dice aquí la Escritura que se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Al mismo tiempo Dios te da la autoridad para que saques todo lo que no es de fe y de Dios. Le está dando una enseñanza. Tú tienes el carácter y la autoridad, sobre todo, del Señor para sacar todo lo que no proviene de Dios, todo lo negativo, cancelarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Has batallado para deshacerte de algunas cosas, de algunas amistades, o los echas fuera con la autoridad de Jesús? Eso fue lo que le hizo Jesús. Imagino Jairo mirando esto ahí, con esa autoridad, echándolos fuera. Dice que a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña. ¿A quién tomó? A la madre y a la niña, y luego al último al padre. Tomó a la cabeza de la casa. ¿A quién buscó Dios en el huerto? ¿A Eva o a Adán? Yo felicito a los hombres, de verdad, que aquí en el centro hemos visto eso, que es un alto porcentaje de madres que traen a sus hijos y muy poco el porcentaje de padres que traen a sus hijos, ¿verdad? Y es muy importante tomar esa autoridad, pararnos firmes, con un corazón firme, ¿verdad? Como hombres. Y mi esposa me dice y me regaña, es tu responsabilidad, me dice, y es tu responsabilidad, y tú dile, y esto y lo otro, y eso es la posición que tenemos que tomar. Y Jesús llama al padre y a la madre y a la niña. Me llama mucho la atención también de que Jesús se interesa siempre tanto en la familia, ¿verdad? Que imagínate que si Jesús hubiera hecho un milagro similar como el centurión aquel que le dice, solamente declara tu palabra y mi siervo sanará. No hubiera aprendido estas cosas Jairo, que tenía que aprender él. Una de ellas, lo que vemos, lo que escuchamos, las malas noticias, no hacer caso de las malas noticias. ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son tus amistades íntimas? Muy importante. Por eso todo ese trance que tuvo que pasar Jairo. ¿Sí? Entonces, dice, y a los que andaban con él entró donde estaba la niña. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre y la niña que estaba ahí. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Yo pienso que también Jairo estaba atento a mirar qué Jesús iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Cuando llegó ahí, dice que tomó la mano de la niña. Tú miras en muchas ocasiones cuando Jesús extiende la mano y levanta paralíticos, levanta muertos. ¿Y por qué? Porque yo no sé qué vida vivía Jairo, yo no sé qué tanto compromiso él tenía en la iglesia, pero lo que sí puedo ver es que esta niña estaba carente de atención, de amor, ¿sí? Y a mí me ha pasado, nosotros por mucho tiempo descuidamos a nuestros hijos. Y más en esas edades. Por otro lado, también me acuerdo cuando nos reuníamos varias ocasiones a orar todos agarrados de la mano porque estábamos pasando una situación difícil por cuestiones de la vida, de las edades de mis hijas, por las etapas que estaban pasando. Y ustedes se acuerdan y cómo orábamos, ¿verdad? Entonces, fueron momentos, yo pienso, que marcaron sus vidas, sus corazones. La palabra de Dios no vuelve vacía.
Instruye al niño en su camino y cuando fuera grande jamás se apartará. Dice cuando fuera grande, no quiere decir que nunca van a titubear y nunca van a tropezar. Pero todo esto fue una enseñanza para Jairo también. Fue un aprendizaje que ocupaba prestarle atención a su familia y tener palabras bonitas. Yo me acuerdo cuando nosotros hemos pasado situaciones difíciles y mi esposa allá estaba en Estados Unidos y mi hija me hice bien lindo yo para hablar. No era lindo, no era tan atento, no era tan amoroso, era secón. Muchos me conocen, pero me salían palabras. Mi hija, te amo mucho, te quiero, te extraño, Dios está contigo, vamos a salir de esta, y puras de esas. Con hambrita, la verdad, sí. Porque Dios quiere producir todo eso en nosotros. Por eso muchas veces es ese trance que Dios nos mete a vivir una vida de fe bajo presión. Y tenemos que entender esa parte, muy, muy importante. Dice el 42, estamos terminando. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. No era un espanto de miedo, era un espanto de asombro. Dios te va a asombrar, Dios te va a impresionar. Y no solamente va a dar vida a tu sueño, a tu anhelo, sino que te va a enseñar muchas cosas que te van a ayudar para vivir una vida bajo presión. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Sí, que vivamos una vida de todo terreno, que pasemos por lo que pasemos, mantengamos la fe. Eso es lo que debemos de hacer, porque todo es una enseñanza que el Señor nos quiere dar. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien. No dice una y que otra, todas. Entonces, esa es la fe que debemos de tener tú y yo. Una fe que vivamos bajo presión, ¿sí? Y dice que la niña se levantó y anduvo, quiere decir que avanzaba. Ella llegó a una etapa diferente. ¿Por qué? Porque estaba su mamá, estaba su papá. Ella pasó de niña a joven, una etapa diferente. Dios te quiere dar a ti y a mí una etapa diferente. No que vivamos la misma etapa. Jairo no vivió la misma etapa. Jairo mejoró su fe, aumentó su fe. En el principio de este trance, yo me imagino que él quiso retroceder, y luego con gente negativa que le dijo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué sigues buscando de Dios? No tiene caso. Pero él siguió adelante. Y cada vez se le iban abriendo los ojos más y más. Y fue aumentando su fe bajo presión. Fue aumentando tu fe. Mi fe ha aumentado bajo presión. Te cuento testimonios y me lleno de orgullo porque puedo decir: el Señor me ayudó. Y Él fue mi ayudador. Gracias te damos, oh Dios. Sí, no podemos decir: no, es que el Señor no está obrando. Es que el Señor está atendiendo otras cosas, que las mías no son tan importantes. Son importantes, por eso Dios está demorando en tu bendición, porque si se está demorando es que la bendición va a ser más grande que lo que tú piensas. Va a ser más grande. Así lo he mirado yo, así lo he visto yo. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Y dice: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, por la persecución que había y todo eso. Pero le dice esto: y dije que se le diese de comer. Yo no le voy a dar de comer a esa niña, lo van a hacer ustedes. Es responsabilidad de ustedes. Ya pasaron todo este proceso, ya vivieron esa fe bajo presión y van a seguir viviendo bajo presión. Y ustedes van a atender a su familia, ustedes van a atender a sus hijos, van a poner prioridades de aquí en adelante. Debemos de poner prioridades, tú y yo, de aquí en adelante, ¿sí? Porque las presiones no se van a acabar. Dice que fue con él
y le apretaban. Dios va a ir contigo y te van a apretar muchas cosas. Y no por eso vamos a retroceder, sino que vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás obrando en cada vida, en cada corazón. Muchas veces no estamos viendo, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, sino que estamos viendo lo que tú estás haciendo en otras personas o en otras situaciones que a lo mejor dices tú, a mí no me incumbe, pero sí, a Dios sí le incumbe. Porque Dios quiere procesarte, Dios quiere que aumentes tu fe y quiere aumentar mi fe también. No importa las riquezas, no importa quién eres, lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y que tengamos una fe que camina bajo presión. Que pase lo que pase, sabemos que Él está obrando en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Aunque no la ves,